Mi esposa se burló públicamente de mí como su marido desempleado, sin saber que yo controlaba el fondo de 22.4 mil millones de dólares que ella necesitaba para salvar a su empresa. Después de descubrir. Ese es Daniel, mi marido desempleado. Señor Mercer, necesitamos su autorización. Ashford Meridian no puede liberar $1 sin su aprobación. Ese es Daniel, mi marido desempleado, dijo Vanessa al micrófono, y 400 ejecutivos se rieron. Yo estaba a 10 pies del escenario, sosteniendo el programa de una cumbre que ella creía que salvaría a su compañía. Lo que no sabía era que el fondo de 22.4 mil millones de dólares que decidía si John sobrevivía no podía comprometer $1 sin mi autoridad. Podría haberla corregido antes de que terminaran las risas. No lo hice. Durante 3 años, ella había tratado mi falta de salario como una prueba de que me había vuelto más pequeño, y necesitaba que la sala viera lo que esa creencia hacía posible antes de que alguien supiera mi título. Para entonces, Ashford Meridian también había encontrado mi nombre en un documento de financiación que yo nunca había firmado. Ese reconocimiento falsificado importaba más que la broma. Comprometía activos mantenidos en fideicomiso como apoyo a la gestión, ocultaba una tarifa para el estratega jefe de Vanessa y ayudaba a vender una versión más limpia de las finanzas de John al mismo fondo que yo controlaba. El insulto público era solo el borde visible de una suposición privada. Daniel nunca podría defenderse. Si eso hubiera sido lo peor que aprendí esa semana, nuestro matrimonio podría haber terminado en silencio. No lo fue. 3 días antes, mi Family Office había encontrado el nombre de Vanessa dentro de un archivo de diligencia debida que no tenía por qué saber que existía, adjunto a un acuerdo paralelo que comprometía activos que no poseía y prometía una influencia que no tenía. Conocí a Vanessa Cole 8 años antes en una cena de la fundación de un hospital en Boston. Era una analista senior entonces, lo suficientemente inteligente como para desmantelar un mal modelo en 5 minutos y lo suficientemente amable como para pasar 20 ayudando a un voluntario nervioso a arreglar un plano de asientos. Me gustó esa contradicción. Parecía valorar la competencia sin necesitar una audiencia para ello. En ese momento, trabajaba abiertamente como socio operativo en una pequeña firma de impacto social. Usaba trajes ordinarios, volaba en vuelos comerciales y pasaba más tiempo en oficinas de desarrollo comunitario que en salas de juntas. Vanessa dijo que le encantaba que me importara más si un edificio funcionaba que si mi nombre aparecía en el muro de donantes. Le creí porque no había razón para no hacerlo. Mi padre, William Mercer, asistió a nuestra boda en una silla de ruedas después de una larga enfermedad. Había cofundado Ashford Meridian, pero la propiedad del fondo nunca se había comercializado en torno a un apellido familiar, los registros regulatorios, las entidades nominativas y los gestores institucionales mantenían la estructura de control intencionadamente discreta. Vanessa sabía que era un inversor. Nunca supo la escala ni el plan de sucesión. Después de la muerte de mi padre, la participación mayoritaria con derecho a voto pasó al Mercer Family Stewardship Trust. Una transición testamentaria, fiscal y regulatoria de 2 años me convirtió en el único beneficiario director. Mientras los gerentes profesionales continuaban con las operaciones diarias, renuncié a mi puesto asalariado porque dirigir el fideicomiso era trabajo, pero no un empleo en la forma en que Vanessa entendía la palabra. Para Vanessa, la renuncia significaba desempleo. Al principio, bromeaba sobre ello. Luego comenzó a presentarme como entre capítulos. Más tarde, se convirtió en tomando un tiempo libre. Para el 3er año, una vez que se convirtió en directora ejecutiva de John Grid Systems, dejó de buscar un lenguaje educado. Había entrado en un mundo donde la gente trataba un título como prueba de existencia. John diseñaba sistemas de gestión de energía para aeropuertos, hoteles, hospitales y grandes campus comerciales. Había sido disciplinada y rentable. Bajo el predecesor de Vanessa, se había expandido demasiado rápido, financiado adquisiciones con deuda a corto plazo y se había encerrado en contratos cuyos márgenes se colapsaron cuando subieron los precios de los componentes. Vanessa heredó una empresa que parecía impresionante y respiraba mal. Respondió de la misma manera que respondía a todo, moviéndose más rápido. Cerró oficinas, reemplazó a gerentes senior y contrató a Adrien Cross, un exbanquero de inversiones que hablaba del capital como si el dinero fuera un sistema meteorológico que solo él podía predecir. Elogió los instintos de Vanessa, se burló de los directores cautelosos y le dijo que John no necesitaba una reestructuración.
Necesitaba una declaración. La declaración se convirtió en el proyecto Lantern, una propuesta de recapitalización de 16.000 millones de dólares anclada por un fondo de infraestructura privado. Vanessa hablaba de ello en el desayuno, en el coche, mientras respondía correos electrónicos en la cama. Nunca nombró el fondo porque el proceso era confidencial. Nunca pregunté porque ya lo sabía. La plataforma de energía de Ashford Meridian era el principal postor. Cuando John entró en la revisión del proyecto Lantern de Ashford, revelé el matrimonio a nuestro comité de conflictos, me recusé de la selección y valoración, y firmé una instrucción escrita de no interferencia. El equipo de inversión trató a través de banqueros y abogados. No a través de mí. Permanecí en silencio en casa porque revelar mi control a mitad del proceso habría contaminado la misma independencia que intentaba proteger. También había una razón menos noble. Vanessa había comenzado a tratar al hombre que creía desempleado como alguien a quien podía clasificar por debajo de ella. Quería saber si el respeto que recordaba todavía era real sin un título que lo desencadenara. Esa elección creó distancia, y más tarde asumiría mi parte en ese secretismo. Pero el secretismo no autorizaba el desprecio ni la falsificación. La respuesta llegó lentamente. Dejó de invitarme a cenas de ejecutivos porque la gente preguntará a qué te dedicas. Sugirió que me uniera a un club al que no quería unirme para poder construir una red. Una vez, después de pasar un sábado ayudando a una organización sin fines de lucro de vivienda a revisar un presupuesto de construcción, preguntó por qué insistía en hacer un trabajo que nunca haría que nadie importante recuerde mi nombre. Me dije a mí mismo que la presión había cambiado sus modales, no su carácter. Esa distinción se volvió más difícil de defender después de que Adrien comenzara a aparecer en nuestras vidas fuera de la oficina. Venía a cenas. Enviaba notas de estrategia a altas horas de la noche. Llamaba durante los fines de semana. Vanessa comenzó a repetir sus frases como si fueran conclusiones a las que había llegado sola. La primera advertencia seria vino de Evelyn Shaw, la consejera general de Ashford Meridian. No preguntó si me sentía traicionado. Preguntó si Vanessa tenía autoridad legal para representar los activos del Mercer Trust en los materiales de financiación de John. Cuando dije que no, Evelyn me dijo que la sala de diligencia de vida contenía un anexo de patrocinadores que podría exponer al fondo y a sus contrapartes a una reclamación por confianza indebida. Una carga de diligencia de vida de John incluía un anexo de solvencia del patrocinador que listaba nuestra casa adosada en Beacon Hill, una propiedad costera en Maine y 2 cuentas de corretaje como evidencia de la alineación de la gestión. El anexo implicaba que Vanessa y yo controlábamos conjuntamente esos activos y podíamos ignorarlos si se incumplían ciertos convenios de liquidez. Nada de eso era cierto. El anexo listaba propiedades y cuentas que Vanessa no poseía, y luego llevaba un reconocimiento digital a mi nombre porque los activos subyacentes estaban en fideicomisos y entidades separadas. Legalmente no podían ser ignorados por ninguno de los cónyuges. El peligro no era que un prestamista pudiera simplemente embargarlos. Era que John había utilizado una representación falsa para influir en la suscripción y valoración. El certificado de firma coincidía con uno que había usado años antes, pero el rastro de acceso apuntaba a una cuenta de correo electrónico inactiva que Vanessa me había ayudado a recuperar. Ese detalle eliminó la explicación inocente más fácil. Alguien no había simplemente escrito mi nombre. Alguien con acceso a credenciales antiguas había intentado que la aprobación pareciera lo suficientemente auténtica como para sobrevivir a una rápida revisión de diligencia de vida. Le pregunté sobre el anexo esa noche. No negó saber sobre él. Dijo que el equipo de Adrien necesitaba confort para el modelo de financiación y que nada sería realmente ignorado a menos que la recapitalización fracasara. Cuando le pregunté por qué mi nombre aparecía en un documento que no había firmado, puso los ojos en blanco antes de responder. Daniel, ni siquiera tienes ingresos ganados en este momento, dijo Vanessa. Nadie va a ir a por ti. Recuerdo el zumbido del refrigerador detrás de ella y la lluvia golpeando contra la ventana porque todo lo demás en la cocina pareció quedar en silencio. La frase me dijo que había medido el riesgo de usar mi identidad por lo cuán impotente creía que era. Pregunté si Adrien había preparado el documento. Vanessa dijo que el departamento legal se había encargado y me acusó de intentar convertir un anexo técnico de financiación en una crisis matrimonial. Luego me dijo algo que recordaría más tarde. El proyecto Lantern iba a salvar miles de empleos.
Y a veces los adultos tenían que aceptar papeleo incómodo por un resultado mayor. Llamé a Evelyn desde fuera y le pedí que preservara todo antes de que alguien supiera que estábamos investigando. A medianoche, Ashford había congelado el elemento de diligencia en disputa, copiado los registros de acceso, preservado los metadatos de los correos electrónicos e instruido al equipo de inversión a no confiar en el anexo. Ese paso importaba. El fondo podía seguir evaluando a Ion sin beneficiarse de información que ahora sabíamos que podría ser falsa. El registro mostró que Adrien subió el anexo después de recibir un borrador del correo electrónico personal de Vanessa. Existían 3 versiones. La primera no tenía firma. En la segunda, Vanessa escribió: usa el certificado antiguo. No pondrá problemas. La tercera llevaba mi firma electrónica. Los metadatos vinculaban cada revisión a cuentas y marcas de tiempo con nombre, no a la memoria de nadie. La tercera revisión contenía mi firma electrónica. Ese fue el momento en que el problema dejó de ser un mal juicio hecho bajo la presión de la financiación. Se convirtió en evidencia. Evelyn me aconsejó que no confrontara a Vanessa de nuevo hasta que entendiéramos si la tergiversación era aislada o parte de algo más grande. El equipo forense de Ashford amplió la revisión. En 48 horas, encontraron una segunda carta acuerdo que prometía al vehículo de consultoría de Adrien una participación de éxito de $12 millones si Ashford financiaba el acuerdo por encima de una cierta valoración. La junta directiva de Ion nunca había aprobado esa tarifa. Había sido enterrada bajo un código de proveedor utilizado para trabajos de integración técnica. Los registros de viaje dolieron, pero me negué a dejar que hicieran un trabajo que la evidencia financiera no podía. Varios viajes coincidían con fines de semana que Vanessa y Adrien habían descrito por separado como viajes de trabajo, y la codificación incorrecta de gastos los hacía relevantes para la gobernanza. Si tenían una aventura era una cuestión matrimonial. Si los fondos de la compañía disfrazaban gastos personales era una cuestión para la junta directiva. El problema financiero era peor. Ion había acelerado los ingresos de contratos cuyas obligaciones de cumplimiento estaban incompletas, utilizado depósitos restringidos de clientes para hacer pagos de intereses y retrasado pasivos de proveedores a trimestres futuros. Ninguno de esos asientos por sí solo probaba el fraude. Juntos, creaban una imagen diseñada para hacer que una posición de liquidez fallida pareciera temporalmente saludable. El proyecto Lantern no era una transacción de crecimiento. Era un puente sobre un agujero lo suficientemente grande como para tragarse a la compañía. Si Ashford invertía en la valoración que Vanessa y Adrien exigían, el nuevo capital pagaría inmediatamente deudas y obligaciones no reveladas que deberían haberse reflejado en el precio. El fondo estaría comprando una historia en lugar de un negocio. Le pedí al equipo de inversión que reevaluara a Ion como si Vanessa fuera una extraña. Su respuesta fue incómoda pero útil. La plataforma operativa todavía tenía valor. Sin embargo, la valoración solicitada asumía efectivo, pasivos y controles de gobernanza que no existían. Un rescate solo podría funcionar si Ashford tomaba el control, reajustaba el precio del acuerdo y protegía el dinero destinado a clientes y proveedores. Eso me importaba. Ion empleaba a más de 6.000 personas. Los hospitales dependían de sus sistemas. Los aeropuertos usaban su software. Pequeños contratistas en 5 estados dependían de las facturas. A medida que el equipo financiero de Vanessa había comenzado a estirar los límites, podía castigar a los ejecutivos que crearon el problema. O podía estructurar el acuerdo para que las personas por debajo de ellos no absorbieran el castigo. Esa se convirtió en mi regla para la siguiente decisión. Ninguna consecuencia debería recaer primero en las personas que nunca tomaron la decisión. Ion empleaba a más de 6.000 personas, abastecía hospitales y aeropuertos, y debía dinero a pequeños contratistas que ya se lo habían ganado. Tenía la autoridad para retirarme. El deber fiduciario me exigía preguntar si retirarme era meramente satisfactorio o realmente responsable. La cumbre era el evento público más grande del año de Ion, un foro de liderazgo de 2 días en el Regent Atlantic con 400 ejecutivos, prestamistas, proveedores, analistas y socios institucionales invitados. Vanessa lo había planeado como el escenario donde se anunciaría el proyecto Lantern. En su mente, la financiación ya era una victoria. Pasó la semana anterior ensayando paneles y ordenando nueva señalización. En casa,
Se volvió extrañamente alegre, de la manera en que la gente lo hace cuando cree que la incertidumbre ha terminado a su favor. Me dijo que la Junta estaba considerando nombrar a Adrien presidente después de la recapitalización. Luego sugirió que me saltara la cumbre porque podría ser incómodo para ti. Le pregunté por qué. Dijo que la multitud estaría enfocada en la carrera y que la gente a veces se sentía incómoda cuando los cónyuges tenían diferentes niveles de impulso profesional. Recuerdo mirarla a través de la isla de la cocina y darme cuenta de que había encontrado una frase corporativa para la vergüenza. Evelyn insistió en que cada conclusión estuviera vinculada a aprobaciones de metadatos o registros bancarios antes de actuar. 2 días después, un mensajero entregó los papeles de separación a mi Family Office. Vanessa solicitaba la ocupación exclusiva de la casa adosada, una participación mayoritaria de nuestras cuentas de efectivo con titularidad conjunta y el reembolso de lo que su solicitud describía como 3 años de contribución desproporcionada al hogar durante el desempleo voluntario del esposo. La petición de separación me llamaba voluntariamente desempleado y exigía una compensación por la contribución desproporcionada al hogar de Vanessa. Leerlo produjo un extraño dolor físico, no porque la reclamación amenazara los activos del fideicomiso, sino porque 8 años de matrimonio habían sido traducidos a asientos de nómina. Había pasado años creyendo que la utilidad podía ser silenciosa. Ella había comenzado a creer que el silencio significaba ausencia. Leí la petición sin ira al principio. Lo que sentí fue vergüenza por la versión de nuestro matrimonio contenida en esas páginas. 8 años se habían reducido a comparaciones de salarios y porcentajes de gastos. La mujer que una vez admiró que yo valorara el trabajo útil ahora quería que un juez tratara mi falta de un talón de pago como prueba de que no había contribuido en nada. La respuesta de Evelyn fue corta y precisa. La casa adosada no podía ser asignada en un divorcio porque ninguno de los cónyuges la poseía. Los activos familiares a los que Vanessa hacía referencia no eran bienes gananciales. El reconocimiento de financiación falsificado ya estaba bajo revisión, y cualquier intento de restringir mi comunicación con Ashford Meridian fracasaría por razones que Vanessa aún no conocía. Le dije a Evelyn que no revelara mi papel en Ashford a menos que el proceso legal lo requiriera. La cumbre se llevaría a cabo porque la junta directiva, los prestamistas, los empleados y los socios financieros de John merecían un relato verificado de la condición de la empresa. Una confrontación matrimonial privada podría resolver nuestra relación. No podría corregir las representaciones financieras públicas que ya estaban dando forma a una transacción de $1.000 millones. A la mañana siguiente, Vanessa dio una entrevista a un podcast de negocios. Dijo que liderar en tiempos de crisis le había enseñado que las mujeres ambiciosas a menudo se veían obligadas a cargar con parejas que temían su éxito. Nunca usó mi nombre. No lo necesitaba. El presentador la llamó valiente, por negarse a disculparse por superar un matrimonio. Para el almuerzo, 2 personas de organizaciones que apoyaba me habían enviado el clip. Uno preguntó si quería responder. Dije que no. La ironía era casi lo suficientemente limpia como para ser divertida. Vanessa estaba construyendo una historia pública sobre apoyarme financieramente mientras le pedía a mi fondo que inyectara más dinero en su compañía de lo que yo no había ganado en varios años. Adrien tomó un enfoque diferente. Me llamó directamente por primera vez en meses. Su voz era amigable, casi preocupada. Dijo que Vanessa estaba bajo una presión extraordinaria y que mi aparición en la cumbre podría desestabilizar las negociaciones. Luego se ofreció a que un conductor me llevara a donde quisiera durante el fin de semana. Le hice una pregunta, si había usado mi antiguo certificado de firma en el anexo de solvencia. Hubo una pausa. Dijo que no se encargaba de la ejecución de documentos y sugirió que hablara con Vanessa. Luego terminó la llamada en 30 segundos. Evelyn obtuvo el registro de la llamada y lo agregó al archivo. La noche antes de la cumbre, Martín me mostró el informe forense final. La tarifa de éxito oculta de $12 millones se había dividido en 3 pagos planificados canalizados a través de entidades conectadas a Adrien. Vanessa había aprobado el cambio de código que lo ocultaba. Un borrador de correo electrónico mostraba a Adrien prometiendo que una vez que Ashford se comprometiera, la junta estará demasiado aliviada para deshacer nada. La línea que finalmente acabó con mi incertidumbre no fue sobre Adrien. Fue el mensaje de Vanessa para él. Daniel firmará lo que sea necesario si le digo que protege empleos. No tiene a dónde más ir.
Lo leí 2 veces, luego cerré el portátil. Había tomado la parte de mí más comprometida con la protección de personas inocentes y la había convertido en una estrategia para eludir mi consentimiento. A las 3 de la mañana, me paré debajo del retrato de mi padre en el piso de conferencias vacío de Ashford. Me había enseñado que la propiedad no era un arma privada. Era una autoridad prestada sobre resultados que afectarían a personas que quizás nunca conocería. Podría destruir el acuerdo de Vanessa con una sola instrucción. La pregunta más difícil era si la destrucción la castigaría a ella o simplemente distribuiría su error hacia abajo. Al amanecer, sabía lo que haría. Ashford ofrecería a Ion estabilización de emergencia, pero solo a través de una transacción de control con la valoración corregida. Los depósitos de los clientes serían segregados. Los proveedores con pagos atrasados serían pagados desde una facilidad protegida. Los empleados conservarían sus trabajos. Vanessa y Adrien perderían la autoridad inmediatamente, pendientes de investigación. La presidenta de la Junta, Lillian Park, permanecería porque la evidencia mostraba que había pedido repetidamente revelaciones de liquidez y había sido engañada. El comité de auditoría sería ampliado. Ashford nombraría a un director de reestructuración interino. Si Ion rechazaba esos términos, el fondo se retiraría y remitiría los documentos a los prestamistas y reguladores. La hoja de términos final, por lo tanto, separaba el rescate de la absolución. Ashford estabilizaría las nóminas, los depósitos de los clientes y los proveedores críticos. Pero solo después de que el control cambiara, la valoración se reajustara y los ejecutivos vinculados a las revelaciones falsas perdieran la autoridad. Si Ion rechazaba esos términos, Ashford se retiraría y proporcionaría la evidencia preservada a las partes legalmente autorizadas a recibirla. Vanessa me envió un mensaje de texto a las 7:12 de esa mañana. Por favor, no vengas hoy. Déjame tener una cosa que sea mía. Me quedé mirando el mensaje más tiempo de lo que esperaba. Años antes, lo habría interpretado como vulnerabilidad. Ahora entendía la frase de manera diferente. Creía que mi presencia solo podía restarle valor porque creía que yo no tenía nada propio. Llevaba un traje azul marino oscuro que mi padre me había comprado para mi primera observación de la Junta de Ashford 13 años antes. No era caro para los estándares de la cumbre, y ya no me quedaba perfectamente en los hombros. Lo elegí porque quería recordar quién había sido antes de que el dinero se convirtiera en el hecho más ruidoso en cada habitación. El salón de baile del Regent Atlantic ya estaba lleno cuando llegué. 400 ejecutivos se sentaron bajo un logotipo de Ion del tamaño de una pared mientras las pantallas mostraban frases sobre resiliencia, liderazgo y confianza. Entré por una entrada lateral con otros invitados y tomé un asiento cerca de la parte de atrás. Nadie del equipo de Ion me detuvo. Los paneles de la mañana fueron casi surrealistas. Vanessa habló sobre la transparencia en periodos de transformación. Adrien discutió la asignación de capital disciplinada. Un prestamista elogió la clara línea de visión de Ion hacia la recapitalización. Cada declaración sonaba diferente cuando habías leído los correos electrónicos debajo de ella. Durante el almuerzo, Vanessa me encontró cerca del servicio de café. Su rostro se tensó. Preguntó por qué estaba allí después de que me había dicho que no viniera. Dije que había sido invitado por una institución involucrada en la financiación. Se rió una vez y preguntó qué institución invitaría a un hombre que no había tenido un trabajo en 3 años. Podría haber respondido. No lo hice. Adrien se unió a nosotros y colocó una mano cerca de la espalda de Vanessa sin llegar a tocarla. Dijo que la sesión de clausura estaba a punto de comenzar y sugirió que la seguridad podría ayudarme a irme en silencio. Le dije que tenía la intención de quedarme hasta el anuncio de la financiación. Su expresión cambió antes que la de Vanessa. En el almuerzo, Vanessa me encontró junto al servicio de café y me preguntó por qué había venido después de que se me dijera que me mantuviera alejado. Dije que una institución involucrada en la financiación me había invitado. Se rió y preguntó qué institución invitaría a un hombre que no había tenido un trabajo en 3 años. Las palabras fueron tranquilas esta vez, lo que de alguna manera hizo que el desprecio fuera más íntimo de lo que el micrófono lo haría público más tarde. La sesión de clausura comenzó a las 4. Vanessa subió al escenario junto a Lillian Park y 2 moderadores de la industria.
Después de una discusión sobre liderazgo, un moderador preguntó cómo equilibraba las demandas de ser una directora ejecutiva con el matrimonio. Vanessa sonrió hacia la audiencia, luego hacia mí. Sentí que la sala se preparaba para algo personal. Equilibrio es generoso, dijo. A veces, el liderazgo significa aceptar que una persona está llevando el futuro mientras que la otra todavía se está encontrando a sí misma. Hubo risas comprensivas. Luego señaló hacia mi mesa. Ese es Daniel, mi marido desempleado. Es la prueba viviente de que el amor requiere paciencia. El equilibrio es generoso, le dijo Vanessa al moderador. Luego me miró directamente. Ese es Daniel, mi marido desempleado. Es la prueba viviente de que el amor requiere paciencia. 400 ejecutivos escucharon la etiqueta antes de saber nada más sobre mí. Las risas llegaron en oleadas, y por un segundo, sentí el viejo instinto de rescatarla de la crueldad de lo que acababa de hacer. No la rescaté. Dejé que el silencio dentro de mí se asentara mientras ella bromeaba sobre mi próximo capítulo, y Adrien se reía desde la mesa delantera. Mi cara se sentía caliente, pero la emoción debajo era más fría que la vergüenza. Finalmente entendí que no estaba cediendo bajo presión. Estaba usando la jerarquía de la sala para hacer que su desprecio privado fuera socialmente seguro. Martín subió al escenario llevando una delgada carpeta negra. El salón de baile cambió antes de que alguien dijera por qué. Varios prestamistas se enderezaron en sus sillas. Lillian Park se volvió hacia él con reconocimiento. La sonrisa de Adrien desapareció. Vanessa extendió una mano, asumiendo que estaba allí para felicitarla. La propiedad me dio un veto. Pero el deber fiduciario requería más que elegir el resultado que se sentía satisfactorio. Martín la estrechó cortésmente y se presentó como director de inversiones de Ashford Meridian. Dijo que el fondo había completado su revisión del proyecto Lantern y emitiría su decisión en persona porque los hallazgos afectaban la gobernanza, la protección de los acreedores y la continuidad de los empleados. Se podía oír el aire acondicionado en la pausa que siguió. Martín anunció que Ashford había rechazado la recapitalización minoritaria en la valoración solicitada por Ion. Luego describió un rescate de control condicional porque el Comité de Conflictos de Ashford había documentado mi recusación de la suscripción original. La decisión no podía ser desestimada de manera creíble como un esposo tomando represalias. Los términos corregidos se basaban en el mismo trabajo independiente que existía antes de la revelación. Adrien se inclinó hacia Lillian y susurró algo. Martín continuó. Ashford estaba preparado para ofrecer un paquete de estabilización, pero solo bajo una estructura de control, una valoración revisada, cuentas de clientes protegidas. Provisiones para sanear a los proveedores y la suspensión inmediata de los ejecutivos relacionados con representaciones de diligencia no reveladas. Cuando Martín dijo que el presidente del fondo respondería a la pregunta sobre la gobernanza, me puse de pie. 2 directores de Ashford se levantaron primero. Luego, varios directores ejecutivos de la cartera que me conocían de reuniones de juntas. No fue una coreografía. Fue un hábito corporativo. Esa distinción me importaba porque no había ordenado ninguna actuación. La sala estaba reaccionando a información que solo Vanessa no poseía. Me levanté. Ningún foco se movió. Ninguna música cambió. Solo hubo el suave raspado de mi silla contra la alfombra y el extraño silencio de cientos de personas tratando de entender por qué el jefe de inversiones de Ashford Meridian esperaba que el marido desempleado caminara hacia el escenario. Ese tipo de audiencia nota la confianza primero y la evidencia después, que era exactamente por lo que importaba la sesión de clausura. Martín me entregó el micrófono. Dije, Daniel Mercer, beneficiario director y presidente ejecutivo de Ashford Meridian. Luego expliqué por qué el título nunca había aparecido en el proceso de Ion. El matrimonio había sido revelado. Mi autoridad había sido aislada de la selección y valoración y mi recusación terminó solo después de que un documento no autorizado usara mi identidad. Martín me entregó el micrófono. No miré a Vanessa primero. Miré a los empleados sentados a lo largo de la pared lateral, muchos de los cuales habían volado desde oficinas regionales creyendo que este anuncio protegería sus trabajos. Luego dije mi nombre y título, Daniel Mercer, beneficiario director y presidente ejecutivo de Ashford Meridian.
Vanessa susurró que deberíamos hablar en privado. Le dije que lo haríamos, con abogados, pero los términos de financiación no eran bienes gananciales. Afectaban a prestamistas, directores, empleados, clientes y proveedores que habían confiado en las revelaciones de John. Ese fue el momento en que sentí que la humillación soltaba su agarre. No necesitaba que la sala me eligiera. Necesitaba que los hechos llegaran a las personas responsables de actuar en consecuencia. Dije que la propiedad de Ashford había permanecido intencionadamente privada durante la transición del fideicomiso Mercer y que me había recusado de la revisión preliminar de John debido a mi matrimonio. No había ocultado mi identidad para manipular el proceso. Había ocultado mi influencia del proceso para que el equipo de inversión pudiera juzgar a John sin presión. Luego expliqué que la recusación terminó cuando mi nombre apareció en un documento de diligencia no autorizado. No describí nuestro matrimonio. No mencioné la entrevista de podcast de Vanessa. Solo dije que Ashford había identificado tergiversaciones materiales que involucraban activos, aprobaciones, tarifas y revelaciones de liquidez. Y esos hallazgos requerían acción. Cuando Evelyn nombró a Vanessa y Adrien como ejecutivos sujetos a suspensión, la sala no estalló. Se quedó quieta. Vanessa dijo que yo había planeado la humillación. Respondí, planeé proteger a la compañía. La evidencia decidió quién podía mantener la autoridad. Fue la primera frase que me dio alguna sensación de catarsis porque separó la venganza de la responsabilidad frente a todos los que acababan de reírse. Martín mostró los términos corregidos. Ashford proporcionaría suficiente capital para estabilizar John, honrar los saldos de proveedores críticos, proteger los depósitos de los clientes y preservar la nómina operativa. A cambio, Ashford recibiría derechos de control y nombraría un liderazgo de reestructuración independiente. La propuesta expiraba a medianoche. Lillian Park hizo la pregunta que todos estaban pensando: ¿qué ejecutivos serían suspendidos? Evelyn subió al escenario desde el pasillo lateral y respondió con nombres. Vanessa Cole, pendiente de revisión de representaciones no autorizadas y decisiones de informes financieros. Adrien Cross, pendiente de revisión de acuerdos de compensación ocultos y manipulación de la diligencia. La sala no explotó. Se contrajo. Las personas que se habían reído 20 minutos antes de repente se fascinaron con sus cuadernos. Vanessa miró fijamente a Evelyn. Luego a mí. ¿Planeaste esto?, dijo. Su voz era baja, pero el micrófono cerca de ella la captó. Le dije que había planeado proteger a John. La evidencia había planeado el resto. Adrien se movió primero. Le dijo a la Junta que había actuado sobre la información proporcionada por Vanessa y negó haber autorizado ninguna firma. Evelyn le preguntó si quería repetir esa declaración después de revisar los metadatos preservados. Su rostro cambió. Lillian ordenó que se cortaran los micrófonos y trasladó a la Junta a una sesión de emergencia. La evidencia de los viajes vino después, pero detuve la reunión cuando la conversación se desvió hacia la aventura. Dije que la traición personal era relevante para el divorcio, no para la decisión de inversión, a menos que el dinero de la compañía lo hubiera financiado. Evelyn luego aisló solo los gastos mal clasificados. Ese límite fortaleció el resto del caso porque nadie podía decir que Ashford estaba usando el dolor matrimonial como sustituto de la evidencia de gobernanza. Luego vino la tarifa de éxito oculta, las entidades de enrutamiento y el correo electrónico de Adrien prediciendo que la Junta estaría demasiado aliviada para deshacerlo después de la financiación. Adrien comenzó a explicar la costumbre de la industria. Evelyn le pidió que identificara la resolución de la Junta que aprobaba la tarifa. No pudo porque no había ninguna. Para entonces, la pregunta ya no era qué había sucedido. Era quién aceptaría la responsabilidad de haberlo elegido. Los registros de viaje vinieron después de eso. Vanessa les dijo a todos que eran irrelevantes para la financiación. Tenía en parte razón. La aventura no era asunto del fondo. La codificación incorrecta de los gastos sí lo era. Sentí un extraño alivio al hacer esa distinción porque separaba el dolor que yo poseía de los hechos sobre los que la Junta tenía el deber de actuar. Vanessa se volvió hacia mí y dijo que la había engañado dejándola creer que estaba desempleado. Le dije que la crítica no estaba del todo vacía. Debería haber sido más claro sobre las responsabilidades que tenía y la privacidad que estaba protegiendo.
Luego le dije lo que la admisión no podía borrar. Mi secretismo podría explicar la distancia entre nosotros. No podía crear permiso para falsificar el consentimiento o humillarme, incluso si todo lo que creías sobre mí hubiera sido cierto. Aún no habrías tenido el derecho de usar mi identidad o hacer que mi dignidad dependiera de un cheque de pago. Sus ojos se posaron en la misma mesa que sostenía el registro de la firma. Esa era la lógica final del matrimonio en un solo lugar. Lo que yo poseía había cambiado su miedo, pero no cambió lo que ella había hecho. Vanessa se volvió hacia mí. Sus ojos estaban húmedos ahora, pero su voz estaba enojada. Dijo que le había mentido durante años, permitiéndole creer que estaba desempleado y viéndola luchar mientras controlaba más dinero del que podía imaginar. ¿Qué clase de esposo hace eso?, preguntó. La evidencia era dolorosa precisamente porque era ordinaria, marcas de tiempo, aprobaciones, facturas y decisiones tomadas por escrito. Le dije que el fondo no era una cuenta corriente, y el control no era un permiso para resolver cada problema privado con el capital de otras personas. Había renunciado a un salario, no a la responsabilidad. Había pasado 3 años completando una transición fiduciaria, supervisando inversiones y trabajando sin remuneración con organizaciones comunitarias porque podía permitirme elegir el trabajo. Luego respondí a la parte que importaba incluso si hubiera estado desempleado. Dije, aún no habrías tenido el derecho de falsificar mi nombre, usarme como garantía o convertirme en una broma porque pensaste que la sala estaría de acuerdo. Vanessa bajó la vista hacia la mesa. Por una vez, el estatus no pudo rescatar el argumento. Lillian convocó a los directores independientes sin Vanessa y Adrien. Aceptaron los términos de estabilización de Ashford antes de las 8 de esa noche. Vanessa fue puesta en licencia administrativa. La autoridad de Adrien fue terminada de inmediato. La Junta autorizó a un abogado externo a remitir el reconocimiento falsificado y el acuerdo de tarifa oculta a los investigadores apropiados. Ashford financió la primera facilidad protegida 48 horas después. La nómina se pagó a tiempo. 3 proveedores críticos recibieron pagos atrasados. Los depósitos de los clientes se trasladaron a cuentas segregadas que los ejecutivos operativos no podían tocar. La compañía no se volvió saludable de la noche a la mañana, pero dejó de sangrar en lugares que nadie podía ver. La primera facilidad protegida de Ashford, financiada 48 horas después. La nómina se liquidó. 3 proveedores críticos fueron pagados y los depósitos de los clientes se trasladaron a cuentas segregadas que requerían aprobación independiente. Esos detalles me importaban más que el vídeo de la cumbre que circulaba en línea. El rescate se había vuelto real en los lugares donde los errores de los ejecutivos generalmente se convierten en la emergencia de otra persona. El papel de Vanessa era más difícil de reducir a una sola categoría. Había sido manipulada por Adrien en algunas decisiones y había manipulado a otros a su vez. Había heredado una compañía dañada y genuinamente quería salvar empleos, pero la presión no creó el correo electrónico usando mi certificado de firma. Solo reveló lo que estaba dispuesta a justificar cuando creía que las consecuencias pertenecían a otra persona. Nuestro divorcio no se convirtió en una batalla pública porque me negué a hacerlo. Los activos del fideicomiso fueron excluidos. Las cuentas de propiedad conjunta se dividieron de acuerdo con las contribuciones documentadas y la ley aplicable. Mi abogado buscó el reembolso de las pérdidas directamente relacionadas con las representaciones de financiación no autorizadas. Nada más. Vanessa se disculpó una vez, 6 meses después de la cumbre, en una sala de conferencias durante la mediación. No me pidió que volviera. Dijo que había pasado años convenciéndose de que mi falta de un trabajo convencional la convertía en la adulta que llevaba nuestro matrimonio. La historia se volvió tan útil para su ego que cada hecho tenía que encajar en ella. Vanessa se disculpó durante la mediación 6 meses después. Dijo que la historia de mantener a un marido desempleado se había vuelto útil para ella porque convertía el estrés en superioridad moral y hacía que los elogios de Adrien fueran más fáciles de creer. Acepté la disculpa como una explicación, no como una reparación. La confianza no se había roto en un momento dramático. Se había canjeado repetidamente por conveniencia. John sobrevivió. Ashford finalmente convirtió el paquete de estabilización en una inversión de control después de la aprobación de los accionistas. Lillian permaneció como presidenta durante la reestructuración.
una veterana ejecutiva de operaciones llamada Priya Anand se convirtió en directora ejecutiva interina y pasó el año siguiente haciendo un trabajo mucho menos glamoroso que una cumbre: cobrar efectivo, pagar a los proveedores, renegociar contratos y decir la verdad. Más del 90% de la fuerza laboral de John permaneció durante el primer año. La compañía vendió 2 divisiones no esenciales, salió de adquisiciones de vanidad y reconstruyó sus controles de informes. Nadie llamó al proceso visionario. Esa fue una de las razones por las que funcionó. La supervivencia a menudo parece aburrida cuando nadie intenta convertirla en una marca personal. No volví a un salario convencional después del divorcio. Formalicé el trabajo que ya había estado haciendo y creé el Mercer Stewardship Lab, una pequeña organización sin fines de lucro que enseña a fundadores y herederos de empresas familiares cómo separar la propiedad, el ego y el deber fiduciario. El primer estudio de caso que usamos es anónimo, pero conozco cada línea. En un taller posterior, un fundador preguntó si me arrepentía de haberle ocultado As4 a Vanessa. Dije que lamentaba haber permitido que la privacidad se convirtiera en un muro dentro de mi matrimonio. Debería haber explicado más sobre la transición del fideicomiso y el trabajo que estaba haciendo, pero la responsabilidad tiene que ser precisa. Ese fracaso me pertenecía a mí. La firma falsificada, la tarifa oculta, el desprecio público y el mal uso del dinero de la compañía no. Pero la divulgación no habría hecho que la falsificación fuera aceptable ni el desprecio inofensivo. Si alguien solo te respeta después de descubrir tu patrimonio neto, el dinero no reparó la relación. Simplemente expuso el descuento que ya habían puesto en tu humanidad. Esa distinción se convirtió en lo más claro que saqué del matrimonio. Un año después de la cumbre, regresé al Regent Atlantic para una conferencia de infraestructura. El mismo salón de baile tenía una marca diferente y una audiencia diferente. Pasé por la estación de café donde Vanessa una vez preguntó qué institución invitaría a un hombre desempleado. Esta vez, nadie conocía la historia, y el anonimato se sintió más valioso que el reconocimiento. Martín me encontró antes de la sesión de apertura y me entregó una credencial que decía: solo Daniel Mercer, As4 Meridian, sin título, sin activos bajo gestión, sin línea de presidente. Me reí y le dije que era la mejor credencial que había usado en años. Dijo que eso sonaba como un hombre finalmente cansado de ser presentado por un balance general. Tenía razón. La lección nunca fue que Vanessa debería haberme respetado porque yo controlaba 22.4 mil millones de dólares. La verdadera prueba llegó antes de la revelación. Cuando ella creía que no tenía salario, ni influencia, ni una sala llena de gente poderosa esperando para ponerse de pie. Fue entonces cuando decidió qué tipo de trato merecía. El dinero no creó la verdad esa noche. Eliminó la capacidad de todos para ignorarla. Una persona que parece desempleada, ordinaria, desconectada o inútil para cualquiera importante todavía posee el mismo derecho al consentimiento, la dignidad y la lealtad. Si el respeto llega solo después de que aparece un título o una fortuna, lo que llegó no fue respeto. Fue un recálculo, y ya no confundía los dos.